Bueno, puede decirse que el país se acostó en la noche de ayer, dándole seguimiento, entre otras cosas, al proceso que se sigue contra los imputados o presuntos imputados, como se nos aclaró, a los presuntos implicados en el caso de Odebrecht y los sobornos. Y esto luego de, si se quiere, una agitada audiencia que finalmente fue levantada, pospuesta por el juez Francisco Ortega Polanco, a propósito de la decisión de la defensa, en este caso de todos los presuntos, pero en particular la defensa del ingeniero y amigo Juan Temístocles Montaz, que argumentó hasta de manera un tanto airada y eufórica que ellos no habían recibido la documentación requerida para que la barra de la defensa de Temístocles Montaz pudiera asumir de manera contradictoria y en buen derecho la defensa del ingeniero. Y presume uno también que en aras de garantizar que este proceso o esta audiencia no fuera arrabalizada y no cayera en lo que habitualmente acontece con casos de esta magnitud que acaparan la atención no solo del país, sino también de fuera, y se perdiera la solemnidad y el respeto a la audiencia, en este caso al tribunal, al propio juez Ortega, que llamó la atención en varias ocasiones y que finalmente, y hay que decirlo, también como medida de precaución, pero un tanto molesto por la situación que se extendió luego de las intervenciones inconclusas de el representante de la Procuraduría, pues finalmente pospuso, creo que para el martes 6 a las 10 de la mañana, el conocimiento de los cargos y de las argumentaciones y acusaciones que la Procuraduría pues ha presentado o decidió presentar en la solicitud de medida de coerción contra los imputados. Y bueno, así, de alguna manera, pues, pudimos quizás acostarnos más temprano que antes de anoche. Pero el país, por igual, acaba de ser, y esto quizás habría que darle alguna lectura particular, acaba de ser también sorprendido con la noticia de que el Senado de la República ha convertido en ley lo que antes pues fue un proyecto observado por el presidente. Se trata del relativo o lo concerniente al tema del aborto dentro del Código Procesal Penal y lo que le
lo que, con respecto a este elemento, el aborto, el proyecto, las observaciones del presidente y, hay que decirlo, no solo del presidente de la República, sino de una parte considerable de las organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver directamente con las cuestiones de género y en particular con la posibilidad de que sea la propia mujer la que decida en un momento dado optar o por la vida de la criatura o por proteger su propia vida. Decisión que evidentemente ya de nuevo los señores legisladores pues acaban de negarle a las mujeres que podrían en algún momento verse en una situación de trance y no podrán ellas tomar una decisión porque hay una legislación o ya hay un elemento en el Código Penal que penalizaría no solo a la mujer, poniendo en riesgo la vida de esta, sino que penalizaría a los médicos, a los especialistas que tendrían que actuar con el criterio de que por encima de la vida, la viabilidad, la posibilidad de que una nueva vida sea engendrada y protegida, pues terminan sacando del juego de esta decisión a la mujer. No hay dudas de que el Senado, y esto es lo que resalta, que el Senado, que está controlado casi en absoluto, o si no controlado, cuyos miembros son prácticamente todos o del Partido de la Liberación Dominicana o de algunos de sus aliados o senadores que lo han sido casi para toda la vida, pues ha actuado de manera reiterativa o reiterada en contra de lo que el país incluso ha suscrito en esta materia, en el contexto internacional, que tiene que ver con los derechos humanos, en este caso con el derecho de las mujeres a la vida, por igual decisión propia. En este caso, por ejemplo, para poner un solo ejemplo, porque tiene que ver con el tema de la religión. Estos señores, en vez de actuar en función de las observaciones presidenciales, siendo miembros del Partido de la Liberación Dominicana y demás, han actuado temerosos del poder eclesiástico, de ese poder fáctico que ya hace un tiempo, a propósito de este tema, amenazó a toda la clase política, llegando incluso al error, entendemos nosotros, de decir, bueno, si ustedes no aprueban si ustedes aprueban las observaciones del presidente y votan el Código Penal en función de esas observaciones, ustedes pueden ser víctimas de que nosotros hagamos campañas a favor o peor, en contra de sus aspiraciones de mantenerse como legisladores. Amenaza insólita, a la que tiene derecho la Iglesia, puesto que sí, ciertamente tiene derecho a chantajear al Senado de la República con respecto a este tema. Entonces poco importa lo que el famoso comité político pueda creer sobre este tema.
todos ellos van temerosos al Senado y obvian absolutamente las observaciones presidenciales al tema del Código Penal alrededor de este tema del aborto, de lo que ellos llaman la despenalización del aborto por la malformación del feto, en caso de violación sexual y cuando la vida de la madre esté en peligro. 3 excepciones que el presidente solicitó que fueran establecidas en el código. Y esto se vendió a la feligresía y particularmente a los temerosos senadores de la República, que yo supongo que será temor a Dios. ¿Por qué? ¿A quién se le puede tener temor? Pero temerosos a Dios, pues decidieron mandar a freír tusa estas observaciones del presidenciales sobre este tema, que denota como tal hasta dónde es posible contrapesar los puntos de vista y los intereses en función de los poderes fácticos en países como el nuestro. Y en medio de todo este tema de Odebrecht y los sobornos y los cuestionamientos que en general se hacen a propósito de este caso a la llamada clase política, que personalmente creo que no existe, sino a lo que se denominan y autodenominan de esta forma como clase política, que eso es un invento que en absoluto nada tiene que ver con lo académico, ni tiene que ver con la realidad. No hay tal clase política. Hay ciudadanos, miembros de partidos políticos que en función o en calidad de tales optan y son votados por el electorado, optan por determinados cargos, tanto al interior de las organizaciones políticas como en los poderes públicos, el municipal y el legislativo y el ejecutivo. ¿De qué clase política? Ni qué clase política de nada. La política es una actividad que nos cubre a todos o a la que estamos abocados todos, porque el hombre es un animal político. Y esto es más viejo que el propio Platón. El son politicón. Pero es más fácil agarrar a un grupo de gente y decirle, ustedes son la clase política. Pero la clase política es la iglesia, que acaba de doblarle el brazo al Senado, a 32 legisladores, al Partido de la Liberación Dominicana, que no habla, ni dice, ni acuerda nada con respecto a estos temas, aunque se reúnan para cualquier otra cosa. Pero ahí estamos, como si no hubiéramos avanzado absolutamente nada en materia de derechos de la mujer o en materia científica. Que un especialista de la salud se tope con una situación en el quirófano mismo y primero tenga que pensar en que a él lo van a meter preso si él acuerda con la propia mujer la vía a través de la cual o se le salva la vida a ellos o se le salva a la criatura, qué sé yo. Y para que ustedes tengan un ejemplo de hasta dónde esto realmente tiene una trascendencia, aquí a nadie se le ha ocurrido establecer en el Código Penal como tal que por la condición religiosa de un ciudadano, se dedique a la política o no, de un ser humano, sirva para algo o no, tiene razón, derecho a decir y conducir incluso a su familia por razones religiosas, que a ellos no se les puede hacer ningún tipo de transfusión, porque eso lo prohíbe la palabra bíblica. Y pueden estar en una situación de muerte, en donde
se debe practicar una transfusión o algo, o un procedimiento de ese tipo, y entonces ellos dicen que no, que ellos no, eso no lo hacen, por razones religiosas. A nadie se le ocurre por igual establecer eso, que es una excepción, que son casos excepcionales por demás, porque a nadie le interesa morirse, contemplar una prohibición de decisión de esa naturaleza, o obligar a los médicos a actuar en contra de la voluntad de ese creyente que dice que él, por razones bíblicas, no acepta una transfusión de sangre, aunque el médico sepa que tiene que practicársela. En el mismito quirófano, donde a la mujer se le impide que tome una decisión que se corresponda con su libre albedrío y con su derecho a la vida. No, eso hay que penalizarlo. Con respecto a la otra decisión que por libre albedrío toma un creyente en lo que se le pueda ocurrir, no se establece nada en el Código Penal a propósito de eso, porque así son las cosas. Y el país demuestra hasta qué punto, y todo lo demás es pura monserga, como se dice, incluyendo lo que uno puede aquí decir diariamente. El país pues vuelve y retrocede frente a temas que la humanidad ya tenía o tiene prácticamente superado. Es una pena, y es una pena porque ya el presidente no puede volver a observar o darle continuidad a una discusión sobre este aspecto, porque si se quiere, ya esto ha sido convertido en ley. Ya el presidente, según las normas constitucionales, no puede hacer observaciones. Esto pone en evidencia el peso de los poderes fácticos de la Iglesia, que no de las iglesias, de la Iglesia. Y hasta dónde desde esta poltrona eclesial se puede imponer también a dominicanas y dominicanos una visión del derecho que parece primitiva. De igual manera, se nos quiere volver a introducir el chantaje de que al no poderse detener, al no detenerse, perdón, Punta Catalina, que era un objetivo de un grupo importante de gente que sale afectada o piensan que salen afectados en su negocio, al no verse involucrado en absoluto el liderazgo del Estado, en este caso la Presidencia de la República y sus principales ministros, en este caso que ocupa la atención de todo el mundo, el de Odebrecht. Ahora, pues hay otros que pretenden tener igual poder de chantaje y vuelven con el tema de que ahora es que Rondón revela cómo repartió sobornos para obras de Odebrecht, también para campañas políticas. ¿Qué es lo que se quiere? Chantajear e insistir en la idea de que la reelección del presidente de la República recibió fondos de Odebrecht
muy a pesar de que lo que sirve como telón de fondo a todo este proceso, a este caso, son las investigaciones y los acuerdos que llegaron los culpables de la corrupción brasileña con la Procuraduría General de Brasil, que revelaron todo lo que sabían con respecto, con lujos de detalle. Y en ese expediente, pues particularmente, ellos niegan haber repartido o dado dinero para las campañas del presidente Danilo Medina del año 2012 y del 2016. A pesar de ello, se insiste maliciosamente en esta idea de que el mandato presidencial de Danilo Medina es espúreo y de que él debería ser el primer acusado de sobornos, de haber aceptado donaciones para su campaña o el de haber cometido algún otro tipo de ilícito que ponga en juego la legalidad, la legitimidad de su elección con una votación particularmente histórica por la cantidad de apoyo recibido para su reelección por parte de los electores dominicanos y dominicanas. Se insiste en esto porque parecería que este es el escenario para que se chantajee todo el mundo. Y saldrán muchos marcos y cacatas de esta caja de Pandora que se ha abierto. Y bueno, cada quien ya va cogiendo lo suyo. La Iglesia Católica ya se le ha complacido desde el Senado de la República. Gente más atrasada que esa no es fácil encontrarlo ni siquiera en la cúpula religiosa. Miembros todos del comité político y demás cosas, y de gente atrasada definitivamente. Miren, hoy, luego de estos breves comentarios, nosotros queremos presentar, acompañada de nuestra querida amiga Francis Jorge, quienes los jueves, pues, ella no habla de cuestiones de género, por suerte, más que cuando se encuentra al mando junto con otra en un espacio propio que tiene en la radio. Francis Jorge recibe hoy a Jorge Luis Bisonó, quien es un ex alcalde del municipio de San José de las Matas, de Sajoma, y el director ejecutivo de Atabey, una fundación que se ocupa de los temas medioambientales y que pues desarrolla importantes iniciativas y proyectos asociados al tema municipalista. Pues Francis nos trae una importante conversación con Jorge Luis Bisonó, a quien igual doy la bienvenida, y con quien ya estará nuestra compañera Francis Jorge conversando en breve. Así es que no nos cambie, que de inmediato, pues ya un tanto saturados de Odebrecht y un tanto decepcionados por la calidad política del Senado de la República, que decide actuar en favor no del liderazgo presidencial de su propio partido, sino con temor a Dios y a sus representantes aquí en la tierra.